Del libro Su carisma, el sacrificio, María Bordoni, capítulo 12. La normativa. Se ha hecho referencia anteriormente a las normas que regían la vida del grupo. Responsable de la redacción fue Monseñor Dottarelli, quien notaba la situación en la que se encontraba implicado debido a la presencia de María. No era insensible al ejemplo y a la mentalidad de quien como María Bordoni estaba a su lado en el apostolado parroquial desde hace muchos años. En plena sintonía con la línea jurídica de la época, 1930-1950, cuando las familias religiosas iban adaptando las propias constituciones al Código de Derecho Canónico, Monseñor Dottarelli redactaba en el año 1942 las reglas de la pequeña obra, sobre las bases dogmáticas del sacerdocio de Cristo, bautismal y ministerial, en relación con el apostolado parroquial desarrollado por el grupo Almas Sacerdotales. Por eso, él integraba la parte doctrinal del documento con la práctica organizativa disciplinaria. El texto, conocido con el epíteto de Reglas de Viboldone, porque redactado durante una estadía de Monseñor Dottarelli con María Bordoni y E.B. en el célebre monasterio benedictino lombardo. Tomó fuerza en el grupo Almas Sacerdotales y luego en la obra Mater Dei, desde el año 1948 hasta el año 1974, cuando a continuación de las normas conciliares, también nuestro instituto se ponía al día con las indicaciones de la Perfecta Caritatis. Para mayor claridad del espíritu de la obra, publicamos el apéndice del informe doctrinal de las reglas de Viboldone. El documento fue sometido al juicio de algunos teólogos. El padre Reginaldo Garrigou Lagrange, ilustre teólogo de Angelicum, lo devolvía el 5 de enero de 1946 a Monseñor Dottarelli, haciendo pequeñas observaciones. Ante todo, consideraba la parte doctrinal, páginas del 1 al 39, de muy edificante. Todo hace pensar, dice textualmente, que se trata de una obra deseada por Dios, y los escritos de la persona que ha recibido las directivas para la organización de esta obra no contiene errores. En cuanto a las expresiones, preferiría que se insistiese menos en el sacerdocio místico de María. Aunque admitiera la verdad, estaba de acuerdo con el Santo Oficio, para que esa expresión no se difundiera entre los fieles para no confundir el sacerdocio propiamente dicho o místico. Preferible las expresiones más genéricas, especialmente aquellas contenidas en las Sagradas Escrituras y en la tradición, y aún más acertado el título de pequeñas hijas de la Madre de Dios. El insigne teólogo concluía: en resumidas cuentas, encuentro que todas estas páginas son excelentes y ruego a Dios, Monseñor, que lo ayude en la realización de esta bella obra. El ilustre maestro obtuvo probablemente el documento del padre Máximo de Argenio, benedictino de Monte Vergine, Avellino, que en estos años estudiaba en Roma, en el Ateneo de San Anselmo. Tal cosa resulta de una nota a él dirigida por el mismo padre Garrigou Lagrange, en contestación a una pregunta. Como ya he dicho esto, refiriéndose al rol de la Virgen en la salvación,
Me parece bien y debe ser entendido secundum subordinationem per respectum a Christum Salvatorem. El padre de Argenio 1917-1960 vivió en Roma desde el año 1941 hasta el año 1945, graduándose con una tesis sobre A.M.B. Aupuerto y su doctrina espiritual. Murió a los 43 años en el monasterio de Montevirgine. Confiado respecto a la ortodoxia del pensamiento a él inspirado, además de la propia ciencia pastoral, por los contactos espirituales con María Bordoni y por el celo apostólico que producía en el grupo Almas Sacerdotales de la parroquia. El párroco notaba la urgencia de cerciorarse con discreción el estado psicosomático de María. Se sirvió de especialistas de gran fama y de sacerdotes de comprobada experiencia espiritual. El profesor Antonio Anile tuvo a María Bordoni bajo observación desde el año 1941 hasta el año 1943.